Muy buenos días, mi nombre es Werner Mackenbach, soy profesor catedrático de la Escuela de Historia, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y coordinador del proyecto Connect Caribbean, inscrito en este centro de investigación en la Universidad de Costa Rica. Les doy la más cordial bienvenida a este simposio internacional Mundos Conectados, Saberes, Imágenes y Sonidos del Caribe y Centroamérica en el mundo atlántico, a todos y todas que nos siguen en esta actividad por Zoom y por Facebook, y muy en especial a las personas que me acompañan en esta actividad inaugural del simposio, al doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, al doctor Mauricio Mengíbar Ochoa, subdirector de la Escuela de Estudios Generales, y a la doctora María Laura Arias Echandi, vicerectora de investigación de la Universidad de Costa Rica. Gracias por participar en esta actividad. Este simposio se inscribe en el marco del proyecto Connected Worlds, the Caribbean or Region of the Modern World, en breve Connect Caribbean. Este proyecto ha recibido financiamiento de la Unión Europea en el programa Horizon 2020 María Sklodowska-Curie. Es un proyecto dirigido por la doctora Consuelo Naranjo Orodo del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que más tarde también nos va a acompañar. En este proyecto colaboran 14 universidades, centros de investigación y una editorial del Caribe, América Latina y Europa. Sus objetivos generales son, primero, estudiar de forma comparada las sociedades caribeñas a partir de los elementos que generaron el mundo atlántico. Segundo, analizar la circulación atlántica de personas, ideas, tradiciones y productos. Tercero, fomentar el intercambio, el debate y la cooperación académica entre instituciones de Europa, el Caribe y América Latina. Y cuarto, obtener un entendimiento que reconozca las huellas de Europa y África en el Caribe. Estos objetivos se realizan a través de varias actividades. Solamente menciono algunos ejes de las actividades. El eje principal son las instancias de investigación en las instituciones participantes que desgraciadamente durante estos meses, más de un año de pandemia tuvimos que suspender y pasarlo a situación post-pandémica que ojalá pronto nos haga posible retomar estas instancias de investigación. También un otro eje son las conferencias, coloquios, simposios, congresos, del que este simposio es una parte, y también un fuerte programa de publicaciones, tanto de libros como de artículos académicos, todos en open access. Y finalmente, actividades de difusión de los resultados, también de producción de material didáctico. En Costa Rica, Connect Caribbean está inscrito, como ya dije, en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central como programa de investigación, y además es organizado por la Red de Estudios Transareales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, en la que colaboran investigadores e investigadoras de diversas disciplinas y de universidades de Centroamérica, el Caribe, América Latina, Europa, Canadá y Estados Unidos. Nuestro propósito es particularmente hacer aportes al proyecto Connect Caribbean desde varios ángulos, especialmente estudiar las intersecciones e interacciones entre los Caribes insulares y continentales, especialmente Centroamérica, para contribuir a superar la tradicional exclusión mutua entre Centroamérica y el Caribe. También queremos contribuir con estudios
sobre los diferentes ritmos de los Caribes y sus entrecruzamientos desde una perspectiva histórica e interdisciplinaria, dando cierto énfasis en las representaciones artísticas, como ya van a ver también en este simposio en los próximos 3 días. Y finalmente, estudiar los múltiples entrecruzamientos, entanglements, attachements de los Caribes en su diversidad, apiéndose a las influencias e intercambios tanto de los mundos africanos como de los mundos asiáticos, árabes, judíos, etc. Con esto, nuestro trabajo se inscribe en los ejes principales del proyecto Connect Caribbean, que son la investigación inter- y transdisciplinaria, la transversalidad y la transferencia de conocimiento. El simposio que inauguramos hoy refleja de manera destacada estas ideas y propósitos. Reúne expertos y expertas de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos, a las que ya les doy mis agradecimientos por participar en esta actividad. No puedo decir gracias por haber llegado de tan lejos, pero gracias por hablarnos de lugares tan lejos en esta situación de la pandemia. Estos expertos, estas expertas nos presentarán sus trabajos y obras tanto investigativas, académicas, como creativas, artísticas. Como habrán visto, el programa ofrece un recorrido a través de muy diferentes campos del saber y de la creación, como lo son las literaturas y escrituras, el cine y las imágenes, la música y los sonidos, los cuerpos y los ritmos, los paisajes, la política y la cultura. En resumen, imaginarios múltiples desde y sobre el Caribe. Esta transdisciplinariedad y transversalidad se manifiesta también en el hecho de que este simposio ha sido organizado y apoyado por diversas unidades académicas. Además de las ya mencionadas, el SIAC y la Red Transcaribe son los siguientes: la Escuela de Estudios Generales, la Escuela de Historia, el Instituto de Investigaciones en Arte, el Archivo Histórico Musical, el Programa de Posgrado en Historia, todos y todas de la Universidad de Costa Rica, así como académicos, académicas y artistas del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, de la Université Laval en Canadá, de la University of Miami en Estados Unidos, de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Milán. Nuestros agradecimientos a estas instituciones y personas, también en nombre de mis colegas Karen Pue, Mauricio Menjiva y Luis Adrián Mora, que pensaron y crearon el concepto de este simposio y se han ocupado de su organización en colaboración con Susan Campos y Luis Tenón. Muchas gracias a todas estas personas y también a Melissa González por el diseño del programa y el afiche, y a Ismayaira Guillén por su apoyo en todos los aspectos de la organización. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este simposio, y sin más le voy a dar la palabra al director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, el doctor David Díaz. Adelante, David. Muchas gracias al doctor Werner Mackenbach. Buenos días a quienes se encuentran en América y buenas tardes a quienes nos acompañan desde el otro lado del Atlántico. Un saludo cordial a la doctora María Laura Arias, vicerrectora de investigación de nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica, y al doctor Werner Mackenbach, coordinador de Connect Caribbean desde el SIAC, y al doctor Mauricio Mengíbar, subdirector de la Escuela de Estudios Generales. Para mí es un gusto participar de la inauguración virtual de este simposio internacional sobre saberes, imágenes y sonidos del Caribe y Centroamérica en el mundo atlántico. Para ser sucinto, quisiera decir unas pocas palabras sobre dos obras que me recordaron el título de este simposio. Una es una pintura y la otra un libro. Me refiero a la pintura The Slave Ship
que está aquí atrás mío, una obra que Joseph Turner pintó en 1840 y que impacta desde el primer vistazo. De izquierda a derecha se produce en el cuadro un golpe provocado por el viento y el mar embravecido. A la izquierda el cielo se tiñe de un rojo intenso como el de una ráfaga de sangre que viaja en el aire y que se traga literalmente a la pequeña figura de un barco. Mientras se avanza la mirada hacia la derecha, el cielo se torna en una mancha amarilla, grisácea y a veces rosada. El mar es negro y en los ires y venires de su poderosa marea se encierran en la esquina inferior derecha cuerpos confundidos de seres humanos y peces, y se ven pájaros volando sobre ellos en la tormenta. Esa maraña de figuras y de fuerzas le da movimiento al cuadro, un movimiento que va de la potencia a la calma y en el sentido contrario. La fuerza del viento y el mar empujan al barco de vuelta, mientras que, a pesar de los cuerpos en el agua, el barco se empeña en seguir hacia su destino. Por su parte, el libro al que me refiero es el de Paul Gilroy, The Black Atlantic, Modernity and Double Consciousness. El Atlántico, al decir de Gilroy, es un espacio contracultural frente al proceso histórico sociocultural de la modernidad. Y es así porque se enfrenta con uno de los mayores proyectos de la modernidad. No me refiero al capitalismo, sino a la nacionalidad. La idea de que el nacionalismo cultural ha construido una especie de camisa de fuerza a los estudios socioculturales y los ha encerrado, a pesar de su potencia crítica, en las dimensiones de su discurso, es quizá una de las más desafiantes del libro de Gilroy. Las identidades culturales y étnicas y los clamores asociados a ellas dentro de una identidad nacional estarían, de acuerdo con ese autor, ligados a una búsqueda interna por construir nacionalidades según el mismo modelo de identidad de la modernidad occidental, que esos discursos cuestionan. El resultado, un nacionalismo encriptado dentro de la perspectiva de análisis de los mismos movimientos culturales y sus estudiosos. En cambio, frente a la estrechez de lo nacional, Gilroy propuso la riqueza de los microsistemas y la hibridez política del movimiento producido por el océano, el Atlántico Negro, como lo llama, en su política y poética. De tal proceso, la figura de barcos en movimiento le da corporeidad a la idea de hibridez y rompe los marcos construidos por la visión de la nacionalidad en pos de la transnacionalidad y la perspectiva intercultural. Gilroy acudió a la máxima expresión de esta idea al visualizar a los barcos como cronotopos para repensar la historia del Atlántico y de la negritud. El pensamiento fundamental expuesto en la propuesta de transculturalidad y transnacionalidad reside entonces en observar a la identidad como un barco que viaja a los diferentes mundos en ida y vuelta permanentes y está anclado en todos ellos a la vez. No deja de ser provocativa la división que esconde Gilroy al final de su ya clásico libro, en su análisis de los dos esencialismos que el impacto del discurso nacional moderno occidental ha provocado sobre el discurso político de la negritud. Así, aunque pareciera existir una dicotomía entre un discurso ontológico que mira a la negritud como una unidad y un discurso estratégico que subraya la división que produce la heterogeneidad interna, el resultado final es la visualización de la raza, entre comillas, como una unidad en sí misma. De ahí que, como los barcos en movimiento de un continente hacia otro, los ritmos musicales le devuelven la pluralidad a las voces del pasado y a las herencias y contactos que los reconstruyen constantemente. Por eso, la premisa del Gilroy de que al develar la telaraña que existe entre lo estético, lo ético y lo político, se nos hace posible rechazar la división construida en ellos por la modernidad occidental, también nos permite vislumbrar la política que se asoma en los barcos destellantes en llamas de sangre en el mar, como el de la pintura de Turner que opone un Atlántico negro heterogéneo a un Mediterráneo, en cambio, construido por la historiografía europea como si fuera homogéneo. Este simposio, en su búsqueda de saberes, imágenes y sonidos, se constituye un espacio en el que el Atlántico revela nuevamente su heterogeneidad. Celebro por eso su desarrollo y confío en que las discusiones sean muy productivas para sus participantes. Felicito al doctor Bernard Mackenbach como coordinador desde el CIAC de este simposio y proyecto y a su asistente Ismayaira Guillén. Y les deseo muy buen provecho en las discusiones de hoy a todos y todas colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Sin más, le doy la palabra al doctor Mauricio Mengíbar Ochoa, el subdirector de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Mauricio. Doctora María Laura Arias Echandi, vicerrectora de nuestra universidad, vicerrectora de investigación. Doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas sobre América Central. Doctor Werner Mackenbach, coordinador de la Red Transcaribe y coordinador para Costa Rica, el proyecto Connect Caribbean de la Unión Europea. Muy estimadas y estimados colegas del proyecto Connect Caribbean, colegas de las universidades de Miami, de la Universidad Católica de Sacro Cuore, investigadoras e investigadores independientes, escritoras y escritores, docentes, estudiantes, amigos y amigas todos. Es para mí un honor saludarles a nombre de la Escuela de Estudios Generales, coorganizadora de este simposio. Desde mi perspectiva, esta actividad representa un claro ejemplo de las diversas preocupaciones que en nuestra escuela tenemos como unidad académica dedicada a la formación humanista. Permítame señalar apenas 3 de ellas de manera muy breve. La primera se refiere al carácter transdisciplinario de esta actividad. En nuestra unidad académica confluyen diferentes áreas del conocimiento como la historia, la filosofía, la literatura y el análisis literario, la música, el cine y las artes visuales en general, saberes representados en este simposio. De ahí la importancia que tiene para nuestra escuela participar en la promoción de espacios de reflexión como este. La segunda preocupación parte del profundo convencimiento de que las humanidades no son una esencia, sino una práctica histórica, promovida en ocasiones desde las lógicas hegemónicas de poder que deben ser develadas y debatidas. También que este debate tiene lugar en espacios históricos, culturales y geográficos concretos. De ahí nuestro profundo interés en un simposio que pone su atención en Centroamérica y el Caribe a partir de sus conexiones en este mundo atlántico. La tercera preocupación alude a que en estos espacios concretos es que se generan las dinámicas de resistencia a los proyectos coloniales, pero también los proyectos alternativos que buscan una mayor inclusión de sectores sociales excluidos económica, social y simbólicamente. Considero que en virtud de ello es tarea fundamental de la academia hacer un aporte, aunque modesto, a dichos proyectos. Y estoy convencido de que una escuela de humanidades como la nuestra debe hacer un trabajo en esta dirección, contribuyendo a generar la colección y los cruces de estos espacios. A todas y a todos, nosotras y nosotros que estaremos aquí estos días, el mayor de los éxitos en la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Es un honor para nosotros que nos acompaña en esta inauguración del simposio nuestra vicerrectora de investigación, la doctora María Laura Arias Echandi. Muchas gracias, doña María Laura, por acompañarnos en esta actividad. Sin más, le doy la palabra. Buenos días a todos. Realmente la persona agradecida soy yo de poder compartir con ustedes un rato de este conocimiento tan importante que generan los lazos internacionales. Son importantísimos para el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica y ustedes son dignos ejemplares de lo que es el desarrollo de una investigación colaborativa, internacional y con resultados de amplísimo uso a nivel social y a nivel internacional. Mis felicitaciones por esta organización. Son tiempos muy difíciles con una pandemia. Esperemos que pronto podamos reunirnos de manera presencial y aprovechar todos estos conocimientos de manera presencial, pero de verdad mi felicitación por lograr llegar a tantas personas a través de la virtualidad y a través de tiempos difíciles. Ustedes son parte de la luz de la esperanza, de que seguimos adelante, que vamos a vencer esta pandemia, que el país va a salir adelante y que la Universidad de Costa Rica va a seguir divulgando el conocimiento producido por una masa crítica tan importante como la de la que ustedes forman parte. Muchísimas felicidades y seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Laura. Sé que usted tiene que retirarse pronto porque tiene otro compromiso ya a las 9:30. Ha sido un placer tenerla aquí en esta inauguración de este simposio. Muchas gracias también al apoyo que hemos recibido de la Vicerrectoría de Investigación, especialmente en los inicios de la red de estudios transareales y transculturales de Centroamérica y el Caribe. Fue una de las primeras redes
que recibió financiamiento en el programa de redes temáticas de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, y esto nos hizo posible también participar en estos proyectos de cooperación internacional. Ha sido decisivo este apoyo en los primeros años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más bien, y como les digo, cuenten con nuestro apoyo al 100%. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Ya podemos comenzar con la conferencia inaugural. Es un honor y una alegría para nosotros que la doctora Yolanda Martínez San Miguel de la University of Miami ha aceptado darnos esta conferencia inaugural. Creo que ha sido ya el tercer intento de tenerla con nosotros. Al inicio pensamos tenerla de manera presencial en varias actividades que no fue posible por varias razones, y ahora por condiciones de pandemia nos va a hablar desde Miami a través del espacio cibernético y digital. Entonces espero que también pronto le podamos dar la bienvenida aquí en Costa Rica en una instancia en esta universidad, en este país. Yolanda Martínez San Miguel va a hablar sobre confederaciones, archipiélagos y redes de litorales, repensando los estudios comparados caribeños. Y me alegra mucho que nuestro colega, también profesor de la Universidad de Miami, George Giudice, y especialista también en temas del Caribe, nos va a presentar a la doctora Yolanda Martínez San Miguel. Sin más, le doy la palabra a George. Adelante. Buenos días y muchas gracias por acomodar a nosotros de esa otra punta del Caribe, que es Miami. Y bueno, felicito al Centro de Investigaciones Históricas de América Central por este simposio que, por todo lo que se ha dicho en su inicio, va a ser muy interesante. Yolanda Martínez San Miguel es profesora titular y directora del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Miami. Es decir, es mi jefa, y dichoso yo, porque jamás antes he tenido una persona como ella para gestionar y dar dirección al departamento. Talentosa, súper inteligente, muy pilas, sensata, sensible, amable, pero a la vez de una muy rigurosa práctica en su crítica literaria y en sus perspectivas políticas más abarcadoras. Yolanda abre caminos para pensar la cultura y la sociedad, como veremos luego. Podría pasarme el resto de la sesión cantando sus alabanzas, pero tenemos que dejar tiempo para su presentación, así que paso a los aspectos convencionalmente académicos de su currículum. Yolanda se especializa en literaturas coloniales, postcoloniales, latinoamericanas y caribeñas. Imparte cursos de teoría crítica, colonialidad comparada, estudios de género y sexualidad y estudios latinoamericanos y caribeños. Ha enseñado en la Universidad de Princeton, en la Rutgers, que es Universidad Estatal de Nueva Jersey, y en la Universidad de Pensilvania. En estos momentos está coeditando o terminando la coedición de una antología con Michelle Stevens titulada El pensamiento archipelágico contemporáneo hacia nuevas metodologías comparativas y formaciones disciplinarias, y trabaja en su quinto libro, Archipiélagos de Ultramar, Estudios Insulares y Coloniales Comparados, que utiliza los estudios archipelágicos comparativos como marco histórico y teórico para proponer una agenda de investigación para el estudio de las producciones culturales en el Caribe y otros archipiélagos coloniales entre 1498 y 2010. Ha editado 6 libros y 4 números de revistas. Es coeditora de la serie de libros sobre estudios críticos del Caribe de Rutgers University Press. Me atrevo a decir unas palabritas de introducción a su presentación.
Hace 2 años me dio a leer unos trabajos suyos que me ayudaron a transformar como yo entendía el campo de los estudios americanos y de los estudios latinoamericanos. Creo que 2 palabras clave que exigen ese repensar son multiplicidad, fragmentariedad y relacionalidad. Esas 2 palabras clave caracterizan los espacios archipelágicos que han sido territorializados por múltiples poderes imperiales. En un previo trabajo, Yolanda establece el concepto de archipiélago colonial. Ilustra la importancia del Gran México para la realización de unos estudios latinoamericanos o caribeños que sean archipelágicos, ya que nos recuerda que lo que ahora consideramos el Caribe se construyó durante los siglos XVII y XVIII como el archipiélago de México, un archipiélago en red con Filipinas. Además de las cartografías oficiales imperiales, Yolanda describe una cartografía archipelágica colonial en la que las islas funcionan como nodos de navegación centrales en las redes creadas entre los puertos por el sistema español de flotas. Además, nos dice que los archipiélagos coloniales exhiben, cito, acuerdos de estatus únicos con organismos nacionales o supranacionales mucho más grandes, así como tensiones entre las economías imperiales, España, el Virreinato de Nueva España, y las fronteras coloniales, las Islas Canarias, el Caribe insular, Filipinas. Fin de cita. Uno de los resultados de su trabajo es que tenemos que entender estas disposiciones territoriales de acuerdo con una historia estratificada de múltiples encuadres que no son fáciles de representar en nuestras narrativas lineales. Así se pueden recontextualizar como hemos concebido el Caribe, América Latina y, por qué no, América Central, y los estudios sobre estas formaciones. Como dicen Yolanda y Michelle Stevens en la introducción del libro en curso, esta manera de entender los archipiélagos hace posible explorar interdisciplinarmente las diversas maneras en que el espacio y el tiempo se resignifican. Esta forma de pensar tiene importantes repercusiones para el análisis cultural. Otra vez cito a Yolanda y Michelle. Escriben, los archipiélagos acontecen, se aglutinan, tienen lugar. No son categorías inmanentes o naturales que existan independientemente de la interpretación, pero también pueden convertirse en una episteme, un imaginario, una forma de pensar, una poética, una hermenéutica, un método de investigación, un sistema de relaciones. No digo más porque pueda que me esté ya anticipando demasiado a lo que nos dirá Yolanda. Yolanda, te paso la plataforma. Muchas gracias, George, por esa generosa presentación. Quiero empezar, por supuesto, dando las gracias al Dr. Mackenbach por la invitación. Es verdad que es la tercera vez y no pudimos hacerlo en persona, pero yo sigo determinada que en algún momento sí voy a visitar Costa Rica y poder estar en persona. Así que voy entonces a comenzar. Déjenme compartir mi PowerPoint presentación. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes hoy es parte de la monografía que estoy escribiendo, pero de una serie de conversaciones que he estado teniendo sobre el tema de los archipiélagos. Voy a compartir algunas ideas generales sobre la teoría de archipiélagos, aunque ya George avanzó un poquito la parte de las ideas que yo iba a presentar, porque no sé cuántas personas están familiarizadas con ese tema, y luego les voy a dar unos cuantos ejemplos del libro que estoy escribiendo, de cómo yo trato de traer esa conversación a los estudios culturales. Así que un poco de arqueología de cómo el proyecto empezó. Yo encontré esta categoría del archipiélago de México aplicado a las islas del Caribe en varios mapas que
la mayoría de los que tengo son producidos entre 1650 y 1750 por cartógrafos europeos, y que me pareció muy curioso, me llevó a preguntarme de dónde salía la categoría. Luego ya encontré referencias en los atlas y la explicación de económica y financiera y, digamos, administrativa de por qué el Caribe era una dependencia, era vista como una dependencia de México. Pero me surgió la curiosidad del concepto del archipiélago, las menciones, digamos, literales, ¿no?, que aparecen en textos coloniales y también en algunas obras artísticas. Y entonces tratar de ver, de pasar de esa mención explícita a una reflexión sobre cuál es la utilidad que podría tener ese concepto para estudiar, para conversar y trabajar los estudios caribeños con un poco más de amplitud de miras, ¿no? Parte del problema que yo estaba tratando de enfrentar, y tiene que ver con el momento en el que yo llego al campo, evidentemente, es que los estudios caribeños habían, en un esfuerzo de configurarse, ¿verdad?, como campo, habían creado, delimitado una región que era la que se incluía. La parte disciplinaria, yo creo que estamos más parecidos, habían parecido con estudios latinoamericanos, es un estudio de área y por lo tanto hay una conversación interdisciplinaria, pero había empezado a surgir, sobre todo en el periodo colonial, que es el que a mí me interesa más específicamente. Había empezado yo a notar unas diferencias y como una separación del Caribe de otras regiones que también son archipiélagos, la categoría, digamos, geográfica, geológica, y que presentan los mismos desafíos similares a la hora de pensar cómo se van a integrar zonas que no son contiguas geográfica o geológicamente en proyectos de expansión imperial de larga distancia, ¿no? Entonces, pues, lo que surge en ese tipo de conversación es darme cuenta de que los estudios caribeños, en su esfuerzo por establecerse como un campo aparte, entonces se habían aislado en muchos casos de categorías y de regiones que históricamente habían estado muy vinculadas, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de hacer es precisamente volver a reconectar ese Caribe con otras zonas que son archipiélagos geológicos y que se han manifestado o se han comportado de manera similar, y al mismo tiempo entonces tratar de ver cómo eso me permite pensar un cambio en la manera en que nosotros nos acercamos a ciertas narrativas sobre la configuración de regiones, de identidades en los estudios caribeños latinoamericanos, en los estudios culturales en general, y enfocarme particularmente en la diferencia y el análisis multifocal, o sea, de muchos lugares, como una forma de trabajar ese tipo de acercamiento para reconectar el Caribe con esas otras regiones con las que ha estado históricamente vinculado, ¿no? Entonces, voy a presentar una serie de fragmentitos, después les voy a explicar lo que es esto, pero son una serie de fragmentitos que espero que funcionen como una suerte de archipiélago al final de mi presentación. Así que la primera parte sería una revisión de las nociones de archipiélago, y sí, George mencionó en nuestro volumen que ya salió, acaba de salir, y entonces en ese volumen lo que hicimos fue que utilizamos la imagen de esta obra de Catherine Chan, que se titula Archipiélago, ¿verdad?, como un punto de partida. La pusimos en conversación con la conferencia de Walcott cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, en el que él compara las Antillas y sobre todo la naturaleza multilingüe, multiétnica, multinacional del Caribe, con la imagen de un envase que se hubiese roto y cuyas piezas se hubiesen esparcido, y entonces que hay que tratar entonces de volver a reunirlas para darle un poco de sentido, ¿no? Entonces, el concepto del archipiélago en la introducción, como señalaba George, no lo vemos necesariamente como un concepto orgánico, sino que lo pensamos entonces como una consolidación que ocurre en determinados momentos, ¿no? Entonces ya hay un ejercicio de interpretación que puede ser histórico, económico, político, ¿verdad? Incluso artístico, en donde se habla de esta configuración de una red de lugares que están actuando con cierto tipo de concierto y con cierto tipo de propósito común, ¿no? La introducción, que fue un ejercicio muy interesante tanto para Michelle como para mí, nos hizo revisar muchas otras teorías, como las teorías de sistema, la teoría de ensamblaje, constelaciones, pensamiento planetario,
y también el Actor Network Theory, para tratar de ver qué era lo que esas teorías, el trabajo que esas teorías podían hacer y qué era lo que nos agregaba a nosotros el trabajar estas preguntas desde la perspectiva del archipiélago. Entonces, hay un campo enorme ya establecido de estudios archipelágicos. Yo cuando empecé a trabajar el tema pensé que estaba entrando en una cosa nueva, pero hay trabajo muy importante que empieza, sobre todo muchos de los pensadores más interesantes que yo encontré estaban trabajando el caso del Pacífico, las islas del Pacífico, pero aquí pues comparto algunos de los términos que nosotros revisamos en la introducción para darle a los lectores una idea de algunas de los debates que, usando el concepto de archipiélago como punto de partida, están surgiendo y están siendo parte de una conversación bastante amplia. Y obviamente yo no voy a tener el tiempo de detenerme en todos estos términos, pero para que vean ya hay una riqueza y una conversación bastante compleja en ese campo, ¿no? Entonces, ¿cómo defino yo el archipiélago en mi trabajo? Pues lo veo, evidentemente el sistema de islas, las redes de islas es importante, pero también lo veo como redes de lugares, ¿no? De puertos, ciudades, fortalezas, metrópolis, comunidades, que en algún momento en particular cristalizan algún tipo de objeto común. Baldacchino habla de actuar en concierto, que es un momento en que hay un deseo en moverse en una dirección similar, ¿no? Entonces, la idea es tratar de ver cómo eso se refleja en formaciones políticas, en epistemologías y en formaciones simbólicas. Un poco lo que estoy tratando de hacer en el libro, ¿no? Entonces, el trabajo que estoy haciendo no se limita exclusivamente a la categoría geográfica, geológica, geopolítica, pero sí usa eso como punto de partida, ¿no? Para entonces tratar de ver otros momentos en que hay redes de lugares que tratan de articular algún tipo de propósito común. Entonces, el libro en el que estoy trabajando, pues básicamente parte de esas preguntas, de 3 preguntas básicas. Primero, pues reconectar los estudios caribeños con conversaciones más amplias, ¿verdad? Cuestionar 2 lugares muy importantes del pensamiento caribeño que tienen que ver con la insularidad y la idea de la isla que se repite, ¿verdad? Para pensar en otros modelos que quizás nos permitan hacer preguntas diferentes. Obviamente me inspiro en el pensamiento archipelágico de Glissant, que como saben es un texto que aparece en Tout Monde, pero es realmente una serie de párrafos, ¿verdad? Entonces todos nosotros vamos a los mismos párrafos para tratar de articular una metodología y una epistemología cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. Y en mi caso en particular yo trato de traerlo a textos literarios y tratar de ver si hay alguna poética o alguna estructura, alguna forma en particular que se puede utilizar cuando estamos haciendo explicación de texto. Eso es más o menos lo que estoy tratando de hacer. Aquí está el proyecto de libro completo con el que estoy trabajando. Tiene 3 partes, entonces lo que estoy haciendo es que trabajo con 3 conceptos claves. El primero, la cartografía, la articulación de regiones donde el concepto del archipiélago funciona, o donde, por ejemplo, en el caso de Martorell, él tiene una serie de obras que funcionan como archipiélago. Son varias piezas que tienen que estar articuladas y vistas juntas, las Antillas de Letras, por ejemplo, para entender la obra que él está tratando él está tratando de pensar el Caribe, Puerto Rico, dentro de un Caribe un poco más complejo y más grande, ¿no? La sección segunda trabaja con federaciones históricas, que es de la que les voy a hablar hoy, y el concepto de territorio cierra el texto y ahí vuelvo a reconectar con el Pacífico mucho más, porque ese es un concepto que política y legalmente ha sido utilizado en condiciones coloniales para definir las posesiones que están a larga distancia, las posesiones de ultramar y cómo manejar, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, el territorio puede ser o no ser parte de la masa continental, ¿no? Entonces es una categoría legal que me interesa explorar. Glissant es obviamente un gran punto de partida y por supuesto Glissant tiene un diálogo muy amplio con tanto como Deleuze y Guattari, los términos que, muchos de esos términos que ellos han manejado. Lo que hace Glissant es que los trae al espacio del Caribe, racializa y básicamente mira muchos de estos términos desde la perspectiva de la colonización, ¿no? Y yo no voy a poder detenerme en todos los términos, pero sí voy a hablar un poco del concepto de relación,
porque ese es quizás el término desde el cual pensar el archipiélago se convierte en más productivo. Sin embargo, sí quería mencionar el concepto de opacidad, porque tratándose de un poeta, ¿verdad? El trabajo de la opacidad que él maneja en las artes se transfiere a una noción de conocimiento, a un episteme, en el que no es necesario entender la totalidad del otro, ¿verdad? De hecho, es importante respetar la opacidad del otro en el momento de hablar de cualquier aglutinamiento o creación de identidad colectiva, ¿no? Entonces eso, y el video, después les puedo pasar el PowerPoint si les interesa. El video es él hablando de su presentación del concepto de opacidad, la resistencia que tiene al principio cuando presenta el tema y luego dice 20 años más tarde, ese es el tema que está en boga y todo el mundo está hablando de este tipo de identificaciones, ¿no? Entonces, pero voy a hablar, lo que sí voy a detenerme de la poética de la relación es la distinción que hace Glissant entre las identidades, lo que él llama identidades de raíz e identidades de relación. Entonces él hace una oposición entre una identidad que está asociada con un lugar de origen, que tiene una larga historia en su mito de creación, que se sostiene a partir de una idea de filiación, ¿verdad? Que él lo ve como una forma de violencia contra la heterogeneidad de la realidad vivida. Y él destaca una cosa bien interesante que tiene que ver con cómo se legitiman las identidades, que son las identidades de raíz, se legitiman a partir de la posesión de una tierra, que es el territorio, ¿verdad? Y ese territorio se puede proyectar a través de expansiones imperiales, o lo que él describe como una conquista, ¿no? Entonces, ese sujeto único, ese yo único, afincado en un territorio, en un lugar de origen, se parece mucho al sujeto nacional, ¿no? Un poco lo que estoy tratando yo, el paralelo que estoy tratando de establecer. Cuando lo ponemos en conversación con la identidad relacional, ¿verdad? Entonces, en vez de un mito de origen que remite a un solo lugar, es el contacto, ¿verdad? El concepto de la relación se parte de la idea del contacto y la interacción. No hay una transparencia, o sea, esa relación puede ser caótica, puede ser desordenada, puede ser de tensiones, ¿verdad? No hay un vínculo con un territorio específico, sino en realidad él habla de la errancia del movimiento constante a lo largo de un particular territorio como una forma alternativa de identificación, ¿no? Entonces hay como una suerte de contraposición entre el sujeto nacional que se define a partir de un origen y una nación y un territorio, y este sujeto de relación que sería un sujeto abierto al movimiento y a la constante interacción y redefinición de su localización y su identificación a partir del contexto, ¿no? Entonces, bueno, les paso, este es un mapa portulano que me gusta presentarlo porque estos son mapas que se producen desde la época del medievo hasta cerca de los 1800. Son el equivalente del GPS de la época. Eran los mapas que usaban los navegantes para aprovechar ciertas corrientes y los vientos para poder llegar más eficientemente de un lugar a otro, ¿verdad? Pero también cuando estamos pensando en la idea de las redes y los archipiélagos, se pueden ver los distintos nodos que van conectando distintas zonas, en este caso por conveniencia de navegación, ¿verdad? Entonces, pues en los primeros capítulos del libro yo trabajo con algunos de estos mapas como ejemplo de redes que son mayores que pensar, por ejemplo, en el Caribe, las Filipinas, Indonesia, ¿no? Zonas donde tenemos varias islas, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo aplicar ese pensamiento archipelágico cambia la manera en la que uno puede trabajar con algunos de estos textos tanto culturales como simbólicos, ¿no? Cuando yo me entrené, de hecho, en un departamento de lenguas nacionales, ¿no? Entonces me moví eventualmente a un departamento de literatura comparada, donde descubrí de repente que muchos de mis colegas estaban obsesionados con las etimologías, ¿no? Entonces, la etimología, voy a hablarles primero del concepto de lo pluriversal, porque yo estoy oponiendo lo etimológico con lo pluriversal, ¿no? Que es un tema que tomo del trabajo de Walter Mignolo, la fase de su trabajo decolonial,
Y lo que me interesa del pluriverso es que es el opuesto a lo universal, ¿no? O sea, es como una alternativa a lo universal, donde en vez de mirar una sola epistemología occidental universal unificada, él habla de ese contacto de varias cosmologías, formas de saber que están conectados, ¿no? Hay diferencias de poder, hay tensiones, ¿verdad? Pero es la idea de pensar que toda articulación de conocimiento es una relación de una multiplicidad de formas de saber que nosotros tenemos que de alguna manera tramitar, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en las etimologías y en las formas de trabajar con conceptos, muchos de los textos que trabajan el concepto del archipiélago empiezan con la definición, obviamente, ¿no? Y cuando eso ya no resulta suficiente, pues entonces la pregunta es de dónde surge, ¿verdad? El término del archipiélago. Y pues viene la etimología, viene del griego, significa mar principal, y hay toda una serie de tipologías, ¿no? Si están vinculadas, hay archipiélagos que son las islas, que están vinculadas al océano, pero entonces hay una relación también entre zonas insulares y zonas continentales, ¿verdad? Y pues a pesar de que se trata de mirar el concepto a lo largo del tiempo y que se pueden incluir diferentes idiomas, prima esta idea de que nosotros podemos encontrar como el significado lineal de un concepto, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer, y estoy jugando con el Internet, ¿verdad? Cuando uno entra al Internet y trata de buscar la definición y la etimología de la palabra, hay muchas veces la opción de escoger en qué idioma uno lo quiere presentar, ¿no? Entonces, pensar en esa multiplicidad de idiomas, pensar en si el término de veras existe o no en todos los idiomas, y cuáles son las aproximaciones que uno tiene que hacer cuando uno trata de conceptualizar el archipiélago a lo largo de distintas culturas y lenguas, ¿verdad? Y distintos periodos, lleva, me parece a mí, si se asume esta mirada archipelágica, a cambiar la forma en que se piensan los conceptos, ¿no? Entonces, les invito, lo dejo fuera, lo dejo como una gran pregunta, porque cuando uno busca definiciones, no sé cuántos de ustedes van al Urban Dictionary, pero en el Urban Dictionary la definición que se da de archipiélago es completamente diferente a la que estamos manejando nosotros aquí, ¿no? Entonces, hay toda una multiplicidad de saberes que no van a caer en un solo lugar, ¿no? Entonces, en la introducción a la antología, nosotros tomamos una serie de términos que se utilizan en distintas regiones o que son conceptos centrales, por ejemplo, en el pensamiento de Pelis Aboufa, que es uno de los grandes pensadores de las islas del Pacífico y la Oceanía, ¿verdad? Él no habla del concepto de archipiélago, él usa el concepto de nuestro mar de islas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a mirar estos términos, algunos de los cuales las traducciones literales no son exactamente el concepto de archipiélago que yo aprendí a través del español y de contacto con el inglés y de todas estas etimologías, ¿no? Si uno va más cerca y se mete dentro del Caribe, toda la cuestión de las Antillas, la antillanidad, la confederación, la federación, la creolización que se me quedó en esta lista, todas también remiten a este contacto, ¿verdad? Entonces ahí hay otra cosa que no es, que son como familias de palabras, ¿no? Entonces, lo que termina uno, y esto soy yo jugando con programas, obviamente esto no es una cosa que esté avalada por un trabajo empírico, ¿verdad? Pero serían como más conjuntos de palabras, lo que en inglés sería el cluster, ¿no? Son como nudos de palabras que entonces interactúan, ¿verdad? Y nos llevan a pensar el concepto del archipelágico, pero desde esa multiplicidad de conceptualizaciones y sin poder decir que hay una sola definición que podemos rescatar a lo largo del tiempo de una manera lineal, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, digamos, cambio o de marco de referencia que es el que yo estoy tratando de traer a mi trabajo de los estudios, con los estudios literarios y los estudios culturales. El otro pedacito, segundo fragmento, entonces les voy a hablar de las confederaciones en el Caribe, y voy a hacer un repaso de el contexto histórico, porque no sé cuántos de ustedes están familiarizados, para entonces explicarles el tercer pedacito o fragmento va a ser hablar de algunos de los textos, ¿no? La parte 2 del libro, como les conté, trabaja con el concepto de la confederación, y estoy terminando ahora, recién les voy a presentar lo que estoy tratando de terminar ahora, que son los 2 capítulos donde trabajo
primero, contextos que se producen en el momento en que tanto la Confederación Antillana o el West Indies Federation se está configurando, el momento histórico, y luego el capítulo 4 son textos que son más posteriores, son contemporáneos, pero que regresan a la figura de la Confederación y que lo presentan como una suerte de utopía, o quizás a veces hacen recuperación histórica. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos el Caribe desde el pensamiento archipelágico en momentos en que ha habido un deseo de crear o algún tipo de configuración donde donde haya conjuntos de países o islas que están en algún tipo de proyecto común? Sería lo que estoy tratando de hacer aquí. Entonces, de la Confederación Antillana, pues rápidamente la articulación más importante ocurre a partir del 1860, aunque la conceptualización es anterior. El proyecto nunca se convierte en una realidad, es una utopía, ¿verdad?, del Caribe hispánico, que busca crear algún tipo de unión de distintos países después de la separación de España, ¿verdad?, con la idea de encontrar una alternativa que le pueda dar a una región que se siente mucho más vulnerable que, digamos, la masa continental latinoamericana, que le pueda dar algún tipo de autonomía y de posibilidad de mantener cierta separación sin tener que depender de las vulnerabilidades locales, ¿no? Las figuras les menciono las figuras que están involucradas porque hay gente del Caribe hispano mayormente, pero también había pensadores de Haití, ¿verdad?, que están trabajando en conversación con algunos de estos pensadores en el siglo XIX, y que querían tratar de articular algún modo de identificación que no era, y esta es la parte, yo estoy tratando de abrir una suerte de duda de si el proyecto de la Confederación era un proyecto necesariamente nacionalista. Yo estoy dejando eso un poquito en suspenso porque me parece que podría haber un espacio diferente ahí, ¿no? Y entonces, pues hubo una serie de organizaciones que se articularon a finales de siglo, en la Liga de las Antillas, la Liga Antillana, pero la Confederación en sí nunca se convirtió en una realidad, ¿no? El caso del West Indies Federation sí es diferente porque primero ocurre un siglo más tarde, pero además sí se logra formar como una configuración política, incluye 10 islas, y parte de la conversación, aunque empieza también antes de mediados del siglo XX, la fuerza detrás de formar el West Indies Federation viene de una conferencia regional celebrada en Montego Bay. A diferencia de la Confederación, que fue un movimiento clandestino, separatista clandestino, el West Indies Federation tiene el apoyo del Imperio Británico porque están buscando alternativas a la independencia. ¿Qué se puede hacer que no necesariamente sea independizar esta región? ¿No? Y sobre el final, porque en 1962, con la independencia de Trinidad y de Jamaica, la federación se disuelve. Hay muchísimo escrito, yo he pasado muchos meses leyendo sobre esto y hay mucho debate, ¿no? Pero hay tres grandes, digamos, áreas de contención. La primera tensión es entre las islas grandes y las pequeñas, ¿no? Que empieza toda la pregunta sobre cómo es la representación. ¿Es proporcional al tamaño de las islas o son todas las islas iguales a la hora de articular este gobierno de la federación? Segundo, tensiones raciales. Y aquí las tensiones no son blanco o negro como uno imaginaría, pero es más bien las poblaciones negras y las poblaciones asiáticas que tienen porcientos diferentes en las distintas islas del Caribe inglés, y entonces eso lleva a una pregunta sobre cuál va a ser la articulación, cuál va a ser la representación de cada una de estas poblaciones en el gobierno, y luego, por supuesto, la presión de la independencia, que fue lo que eventualmente llevó a la separación de la federación, porque con la salida de Jamaica y de Trinidad, las otras islas más pequeñas sintieron que no tenían, ¿verdad?, la posibilidad de permanecer como una federación, ¿no? Alguna serie de cosas, y lo pongo porque se me ha hecho súper difícil hacer este trabajo comparado. Yo pensé que iba a ser fácil invitar gente a hablar de esto. Acabamos de hacer un número especial de Small Axe y tuvimos que luchar bastante para que la gente que trabaja con el Caribe inglés y hace West Indies Federation conversara con la gente que hace Caribe hispano y que hace Confederación Antillana.
porque hay una serie de puntos en común, pero hay unas diferencias muy grandes. La confederación nunca llegó a ser una realidad política, ¿no? Mientras que la federación fue una realidad y hubo un apoyo directo de la metrópoli inglesa. Los debates raciales son diferentes. En el caso del Caribe hispano es el criollismo blanco versus negro el que se está dirimiendo, y ya les conté que en el caso del Caribe inglés es la cuestión afrocriolla y afroasiática. La centralidad, una cosa en que sí se parecen es que hay una gran centralidad de la creación de la nación criolla negra en Haití, y otra cosa que sí comparten es que muchos de los pensadores y escritores caribeños que tienen la voz cantante en estas dos federaciones son sujetos diaspóricos, que se están moviendo entre el Caribe y lo que serían pues regiones que se considerarían metropolitanas, ¿no? Entonces, lo que yo hago es traducir esa conversación, traérmelo a mi trabajo como crítica literaria y tratar de ver las menciones, digamos, explícitas de la confederación. Hay toda una relación, por ejemplo, también de una erótica diferente, ¿verdad? Aquí partiendo de la idea de la nación, la foundational fictions, las ficciones fundacionales, que se usaron mucho en los estudios latinoamericanos para pensar la nación. ¿Qué pasa cuando eso se trata de llevar a la confederación, no? Y entonces a nivel formal lo que yo llamo como una poética que alterna entre la imbricación narrativa y la yuxtaposición narrativa. Y eso es lo que les voy a mostrar. Me van a tener que creer porque no voy a tener tiempo de darle los textos completos, ¿verdad? Para armar la conversación sobre la cuestión de la erótica, que es importante porque simbólicamente es muy visual, muy prominente en muchos de los textos con los que estoy trabajando. Estoy trayendo una serie de teóricos en conversación, pero esta es la parte de la conferencia donde todavía estoy vacilando bastante. Traigo a Audre Lorde, en particular su noción del el erotismo como aquello que crea un puente entre personas, y que lo que me parece interesante de esta cita es que ella habla de que no necesariamente tienen que comprenderse completamente, ¿no? Sino que solamente hay una conexión que disminuye la amenaza de la diferencia. No la borra, no la neutraliza, sino simple y sencillamente un momento en el que la afectividad y la sensualidad disminuye la amenaza de la diferencia. El otro texto con el que estoy trabajando es un texto de Brigitte Vasallo que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, y ella habla de una formación afectiva, está hablando de la poliamoría como alternativa a la pareja nuclear, familiar, heterosexual, pero lo que me interesa de esa figura es la creación de redes afectivas. En particular, la última cita donde ella empieza a describir cómo es que esas redes afectivas, cuándo es que funcionan, ¿no? El reconocimiento es la base misma de la posibilidad de la existencia común. Cuando uno de los nudos de la red de afectos conoce a las otras partes, pero no reconoce su implicación en la red no existe. Solo existen los fragmentos de un presente sin recorrido, nudos dispersos sin conexión alguna. Y los nudos solos no son la red. La red es precisamente la articulación entre los nudos y sus conexiones, el diálogo entre ellos, ¿no? Entonces, estoy también trabajando con ese concepto y ya verán luego por qué me ha resultado tan generativo, ¿no? Y por último, el trabajo de Juana María Rodríguez, que tiene un trabajo precioso sobre el concepto de la fantasía sexual, pero que ella vincula con conceptos como colonialismo y heteronormatividad, ¿no? Entonces ella no deja lo sexual, lo erótico, la cuestión de la fantasía, ella no lo deja fuera de lo político, ¿verdad? Y entonces trata de explorar momentos de interdependencia y reconocimiento mutuo que constituyen la labor diaria de hacer que nuestras vidas sean habitables para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Y ella pues también hace el vínculo explícito entre la imaginación y la fantasía como un lugar donde se pueden explorar posibilidades, mundos posibles, que es casi hay un eco bien grande con la teoría decolonial que habla de otros mundos posibles, ¿no? Ok. Y aquí llegamos al pedacito final, que son los textos con los que estoy trabajando. El primero de los textos que les quería comentar muy rápidamente es un texto de Lola Rodríguez de Tío, que es el libro de Cuba que se publica en 1893, durante el tiempo que ella está exiliada en Cuba, porque su actividad política la lleva a tener que salir de Puerto Rico, ¿no?
Entonces, este texto es muy conocido por el Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Ha sido leído como un texto nacionalista, como un texto que afirma la alianza entre Cuba y Puerto Rico para la lucha de independencia a finales del siglo XIX. Cuando yo me acerco al texto, lo primero que descubro es que el libro de Cuba empieza con este poema a Cuba, el segundo poema es a Puerto Rico, y lo que hace el poema en realidad es hablar de un sujeto lírico que se siente que pertenece a ambos países, que no se asocia con uno solo de esos países, ¿verdad? Que ve la comunidad de las historias de ambas islas, ¿verdad? Entonces no está hablando de una nación, ¿verdad? Está hablando de una configuración colectiva que incluye más de un país, ¿no? En el segundo poema, que es el dedicado a Puerto Rico, ella habla de hoy Puerto Rico y Cuba son mis dos grandes amores. Y se presenta entonces también como esta figura que viaja entre una isla y otra y que no está necesariamente añorando regresar al hogar patrio, ¿no? al suelo patrio, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es interviniendo en una lectura. Se han hecho lecturas muy, muy interesantes de este poema, pero a mí me parece que también hay posibilidades de otras miradas que hemos dejado de lado por seguir privilegiando la mirada nacionalista y de la identidad de raíz a la que se refiere, por ejemplo, Glissant, ¿no? El otro texto que trabajo son unos textos de Eric Roach, que es un poeta que nació en Tobago y que escribe durante los años del West Indian Federation. Está muy a favor de la federación, ¿verdad? Y incluso cuando la federación fracasa, él deja de escribir por varios años, porque parte de su trabajo poético estaba muy vinculado con esta idea de la articulación de la federación. Yo no, humildemente digo, no lo conocía, o sea, después que lo encuentro hay libros publicados y tal, y he estado educándome sobre su obra, pero lo que me parece interesante es voy a trabajar con un poema que se llama Fuga de la Federación, que escribe en 1958, exactamente el año en que empieza la formación de la federación, pero el concepto de fuga, que conocemos la definición de musical, ¿verdad? Que tiene que ver con la repetición de un tema y su contrapunto, me pareció provocador, pero hay un concepto que viene de la psiquiatría que tiene que ver con la pérdida de la identidad, la pérdida del ser, ¿verdad? A eso tendría que añadir que no lo agregué al slide, pero que es importante que Deleuze y Guattari también hablan de los sujetos con líneas de fuga, ¿no? Esta idea de que no hay un centro que articula la subjetividad, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja el poema, este poema lo que hace es hacer un relato del Caribe como el punto cero, donde empieza toda la colonización de las Américas y del Caribe también, ¿verdad? Pero entonces, en vez de narrar eso con el propósito de articular digamos, una identidad nacional, lo que le interesa a Roach es trabajar todas esas repúblicas que podrían formarse en el Caribe, ¿verdad? Y centrarse en eso, lo que él llama el League of Islands, como una formación diferente, ¿verdad? Entonces, él se presenta, el sujeto lírico es este archivista negro que quiere crear el relato de el League of Islands, ¿no? Un poema largo, no lo puedo citar completo, ¿verdad? Pero el poema termina precisamente, en vez de hablar de la configuración de las naciones o de la independencia en las naciones caribeñas, él habla más del deseo de las islas de moverse en conjunto y cómo hacer que eso se logre, ¿no? Entonces, esos son los dos ejemplos que les voy a dar de textos que se escriben en el periodo en que ocurren las confederaciones, y voy a terminar con un texto de Tiffany Yanique que trabaja con un regreso a las federaciones, pero lo hace desde las Islas Vírgenes, que técnicamente no formaron parte de ninguna de las dos federaciones que les mencioné, ¿verdad? Pero el libro comienza, este texto que es una antología, una colección son varios cuentos que están todos conectados, entonces puede ser una novela dividida en cuentos o puede ser, pues se pueden leer los cuentos independientes. Y hay uno de ellos que se llama el Bridge Story, que sería como la historia puente, ¿verdad? Ocurre en las Islas Vírgenes, que para quienes no están familiarizados, que yo tampoco estaba familiarizada hace unos años atrás,
pues sé que son colonias puertorriqueñas, pero tuve el terrible momento de estar dando una charla y que un estudiante de las Islas Vírgenes me preguntara cómo son parecidas o diferentes Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y yo tuve que decir, no sé nada. Así que me tuve que poner a educarme, ¿verdad? Pero fueron colonias de España, Inglaterra, Holanda, Francia, y finalmente terminaron en manos de los daneses, que luego en 1917 venden las islas, gran parte de las islas a Estados Unidos. Y el cuento ocurre entre el 3 y el 4 de julio. El 3 de julio se celebra la emancipación, ¿verdad?, de los esclavos, que ocurrió en 1848, en la isla donde ocurre la historia en Santa Cruz. Pero el día después, como estas son colonias de Estados Unidos, también se va a celebrar el 4 de julio. Entonces que pasamos de la emancipación a la independencia, y esos son dos términos con dos genealogías completamente diferentes, sobre las que podemos hablar en otro momento, pero la idea es que es en esa tensión que se articula la historia. Y la premisa es una premisa muy bonita, muy simple. A un artista se le pide, un artista que fabrica joyería y aretes, se le pide que haga una serie de puentes para conectar a las islas del Caribe. El puente es financiado evidentemente por los americanos, dice está pagado por los yanquis, no para honrar su memoria, sino para su propia conveniencia. Entonces el puente era enorme, que se extiende desde Guyana, el lugar del mundo más al sur, hasta Miami, el lugar del mundo más al norte. Entonces él se lanza en esta tarea y conecta a todas las islas del Caribe con estos puentes que construye, financiado por los americanos. Entonces el cuento lo que hace es que tiene una serie de historias que en realidad están muy poco conectadas. Son historias, por un lado la historia del artista, en la viñeta 2 hay una mujer musulmana que viaja de Dominica a Santa Cruz para reunirse con su familia y se confunde y termina lanzándose de uno de los puentes. En la viñeta 3 hay una familia de un pescador y su esposa y su hijo. La esposa decide dejar al pescador y se va con otra persona, pero antes de irse les confiesa que el niño no es hijo del padre, y los deja solos. Entonces ellos se quedan solos tratando de pasar un último día juntos, porque al día siguiente el hijo se va a estudiar a Estados Unidos. Y la viñeta 4, que es donde entramos los boricuas, hay una muchacha puertorriqueña que vive en Santa Cruz, está compitiendo para hacer Miss Emancipación, y se da cuenta de que por su fenotipo tan blanco, ella realmente no puede representar, no puede ganar el concurso, pero lo gana, y entonces tiene una suerte de crisis de identidad, ¿no? Entonces, las 4 historias están completamente desconectadas, pero los puentes hacen que cuando ellos están caminando, nosotros como lectores nos demos cuenta, pasemos de la yuxtaposición a la imbricación, porque nosotros reconocemos como, digamos, extra o como personajes secundarios a los otros personajes de otras viñetas que el protagonista de una viñeta en particular quizás ve, pero no reconoce. Nosotros somos los que hacemos esa conexión, ¿no? Y el cuento pues termina, pues, desafortunadamente, bueno, la dimensión afectiva, que es la parte que estoy todavía trabajando, lo único que les puedo decir es que la cuestión del matrimonio, la familia nucleada, está completamente en crisis. Ninguna de las historias termina a partir de ahí, y todo lo que hay son realmente lo contrario, ¿verdad? Quizás un cuestionamiento de ese como el modelo predominante, porque ninguna de las historias son historias de formaciones, son familias en realidad que están en puntos de crisis, en puntos de desintegración. Incluso el caso de la puertorriqueña, que cuando gana el concurso, entonces siente una crisis de identidad y entonces quiere dejarse de su pareja porque piensa que él no le está diciendo la verdad, ¿no? Pero esa es la parte, como les dije, que todavía tengo que pensar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo termina la historia? Con el colapso de los puentes, porque el artista era a fin de cuentas un joyero. Entonces hay una falla, digamos, de ingeniería, y los puentes se caen con todos los personajes que estaban de las distintas viñetas que están pasando por los distintos puentes. Y ahí terminamos la historia y nos quedamos ahí, ¿no? De nuevo con esta idea de vulnerabilidad de la idea de la confederación. Entonces, ahora les pongo todas las piecitas juntas, ¿verdad? Esta es a modo de conclusión, pero estos son, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con los chanis en Santa Cruz, que son pedazos de distintas alfarerías que aparecen en las playas. Hay toda una serie de teorías de por qué esto pasa así,
desde que hay una celebración de Año Nuevo donde uno rompe los platos del año anterior, ¿verdad? Pero también haciendas que habían sido destruidas por los esclavos que laboraban en ellas, y como parte de la destrucción, pues destruyen también todos los adornos que había. Pero el punto es que en Santa Cruz hay gente que va, y de la misma manera que nosotros coleccionamos pedacitos de vidrio, se coleccionan estos pedazos de alfarería que se encuentran en el mar y que se puede hacer arte con ellos, ¿no? Bueno, entonces, y que si yo hubiera sabido la interpretación de la antología del texto de la pieza de Archipiélago que les mostré al principio, hubiéramos podido, Michelle y yo, añadir otro layer. Pero bueno, a manera de conclusión, básicamente, ¿qué estoy haciendo con estos textos? Pues por un lado, cuestionando la idea de la ficción fundacional, que desde que yo leí el texto de Doris Sommer, cuando ella trabaja con textos caribeños, no logra, en realidad, no le funciona. Una novela como la Cecilia Valdés, ella no logra asumir, como poner ese modelo en función, ¿verdad? Y tratar de encontrar otras maneras de imaginar identidades multifocales que se encuentran en varios sitios y que trabajan con afectividad de otra manera, ¿no? Pensar en la Confederación no necesariamente como un proyecto nacional, sí pudo serlo, hay una diferencia de opiniones dependiendo de los pensadores que estamos con los que estoy trabajando, pero no creo que había un consenso de que la formación de una nación soberana con Estado soberano era la única opción. En parte porque en muchos de estos países había mucha preocupación con lo que se percibía que había pasado en Latinoamérica tras la formación de los Estados nacionales. El tercero es pensar la cuestión del deseo y la afectividad como otra posible forma de articular colectividades, y en particular tomar ese tema de la relacionalidad o de la relación de Glissant y verlo desde la perspectiva de interacción, pero también desde la perspectiva de relación, ¿no? Relaciones humanas, personales, ¿no? No lo mencioné tanto aquí, pero muchos de los textos con los que trabajo, los personajes están constantemente viajando, se presentan como peregrinos, como sujetos translocales y diaspóricos, en vez de ser sujetos que están tratando de encontrar un lugar en el que van a establecerse. Y luego, al final del libro, sí me gustaría regresar al concepto del Caribe como una frontera imperial rota, de Juan Bosch, para entonces pensar de qué manera el archipiélago, cuando se convierte en una articulación que ocurre cuando hay un propósito en común o un deseo de actuar en concierto, podría servir de contrapunto a la idea de la frontera imperial rota. Y esa es mi presentación, y bueno, pues muchas gracias y espero que haya preguntas. Muchísimas gracias, Yolanda, por esta brillante y muy sugerente conferencia. Muchas gracias también a George, que hizo posible el contacto con Yolanda y posible también su participación en esta actividad. Y esperamos, como ya dijimos los dos, que pronto pueda realizar una visita física también y emocional a Costa Rica. Grabamos todas estas actividades y después van a estar accesibles en el sitio web del CIAC, del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, y también en el sitio web central del proyecto Connect Caribbean, en donde van a estar disponibles para las personas que quieren regresar a las presentaciones o no tuvieron el tiempo para seguirles en tiempo real. Ahora tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Por favor, nos manden sus preguntas o comentarios por el chat, o nos avisen por el chat que quieren hablar y podemos activar el micrófono. Hemos silenciado e invisibilizados a todos que no son ponentes por cuestiones de seguridad, porque recientemente ayer nos hackearon también una videoconferencia de una manera muy fea, entonces hemos tenido algunas medidas de seguridad. Entonces no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo. Por el momento no veo manos levantadas. Sí, mentira, George quiere decir algo. Adelante, George. Bueno,
Brillante, como ya había anticipado en mi presentación de Yolanda. A mí me parecen muy convincentes tus planteamientos teórico-analíticos, ¿no? Para lo archipelágico. Lo que quisiera saber es cuál es el proceso mediante el cual encuentras textos y fenómenos para analizar. Es decir, hay una diferencia entre, es decir, en el libro hay todo un planteamiento teórico y luego, digamos, fenómenos o textos a los cuales aplicas eso. Entonces, ¿cuáles son no solo la manera, cómo encuentras, sino dónde buscas? ¿Cuáles son los principios según los cuales vas buscando? Es decir, evidentemente estos textos no simplemente estaban ahí de antemano, sino que a partir de tus intereses fuiste buscándolos. Entonces, ¿cómo no son tantos los textos con que trabajas? Entonces, hay un universo de digamos, textualidad, y dentro de ese universo, cómo uno navega para llegar a donde llegas. Gracias, George, por tu pregunta. Mira, en realidad yo lo veo más bien como un lente, el acercamiento archipelágico. Entonces, algunos de los textos son textos que se han leído como parte del canon de la literatura caribeña. Por ejemplo, yo leo La peregrinación de Bayoán, que de nuevo se había leído desde la perspectiva nacionalista. Entonces yo me pongo otros espejuelos. Yo lo veo más como que al hacer ese tipo de acercamientos surgen aristas de esos textos que a lo mejor las habíamos descartado porque nos habíamos enfocado demasiado en esta idea de que se está articulando una identidad nacional, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, por ejemplo, yo había leído La peregrinación de Bayoán, creo que primero en high school, que fue, eso no lo recomiendo, pero ya en la universidad, y no me acordaba casi del texto. Sí recordaba que la mayoría de la gente decía que había un viaje que replicaba el viaje de Colón a medida que iba descubriendo las islas del Caribe. Cuando me pongo a leer la novela, la Confederación se menciona solamente 2 veces en realidad. En la introducción, en el prólogo, y luego hay un diálogo entre 2 personajes donde se menciona como un ideal. Después desaparece. Lo que es interesante en ese caso del texto es que el protagonista tiene que decidir entre casarse con esta mujer que representa, hay varios personajes que representan Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, y él está adverso al matrimonio porque él dice que casarse es asumir la identidad única, ¿no? De preocuparse exclusivamente del yo individual y que él se debe a un yo colectivo. Entonces, rechaza el matrimonio a favor de la peregrinación, ¿no? Entonces, ese tipo de premisa que para otras lecturas había quedado un poco como abierta, a mí me parece que usando el lente de lo archipelágico se hace posible. Lo otro que hago es, pues, en el caso del Caribe inglés, tratar de leer lo más posible de textos que se produjeron en ese periodo. Hay varios estudios sobre la formación del West Indies Federation, ver cuáles son los textos que citan. Ahí es un poco más difícil porque donde más menciones explícitas hay de la Confederación es en una serie de revistas que se empiezan a publicar en distintas islas del Caribe inglés, y es en los manifiestos de cuando comienzan las revistas donde aparece el proyecto de esta revista. Es parte de un esfuerzo de pensar la Federación Caribeña. Muchos de los escritores individuales no hacen referencia a la Confederación. Entonces, Caterina González Seligman está trabajando ese aspecto que tiene que ver con las revistas como un lugar donde se empiezan a pensar estas articulaciones más colectivas, ¿no? Entonces, básicamente, muchos han sido textos que ya conocía, que los he vuelto a releer, y otros han sido textos que estoy buscando específicamente porque trabajan algún tipo de, por lo menos de colectividad en el caso del Caribe. Al final del libro, incluso colectividad entre el Caribe y el Pacífico, a partir del tema migratorio, que fue el tema con el que articulé el segundo libro de Caribe Two Ways, ¿no? Pero básicamente, yo lo veo como ponerse unos espejuelos.
Y entonces el corpus, en el texto que estoy preparando, he hecho una selección, pero no, hay muchos otros textos en los que podría, por ejemplo, un texto como Los fundadores, Alfonso, de Lourdes Casal. Si uno lo lee con una perspectiva archipelágica, aparecen una serie de referencias a las Canarias, a islas del Pacífico, a la inmigración china, como toda una serie de redes que van a coincidir en el personaje principal del texto, por ejemplo, ¿no? Yo lo había leído antes, eso no había sido una pregunta que había explorado, ¿no? Entonces yo no creo que sean textos, yo no creo que el archipelágico sea nuevo tampoco, ni me lo inventé yo, ni es más bien como una aproximación. En la antología que publicamos nos preguntábamos si era una metodología diferente o era simple y sencillamente un prisma, ¿verdad? Yo creo que es un prisma, pero hay gente que piensa que hay una metodología y un episteme diferente, por ejemplo, Lani Thompson, que trabaja con los archipiélagos imperiales, ¿no? Pero la antología no resuelve esa contradicción, nosotros la dejamos estar, ¿no? Así que así ha sido. Los mapas ha sido casualidad, yo los encontré porque cuando viajo me voy siempre a las tiendas de mapas viejos, me encanta ir y preguntar qué mapas tienes del Caribe. Y entonces empiezan a aparecer mapas donde se usa el concepto de archipiélago y entonces empecé a tratar de recogerlo. Así que eso fue casualidad. Muy bien, hay una pregunta, comentario de Valeria Guzmán en el chat, te lo leo. Y también de Héctor Pérez. Muchas gracias por la conferencia, dice Valeria. Veo la cartografía en función de líneas de navegación y los clústeres de palabras. Pienso, por ejemplo, en los word clouds, como una manera de pensar y articular la forma y los saberes que articulan lo relacional, lo archipelágico. Si mi interpretación es correcta, podría extenderse en esas relaciones entre forma y saber. Me interesa particularmente la cartografía, formas de producir espacio, lugar y territorio. Y Héctor Pérez Peñoli escribe: mil gracias, Yolanda, por esta presentación fascinante. Se puede hacer también un planteamiento parecido a partir de la economía política de algún producto. Existe un libro sobre el guano y las islas del Pacífico de Cushman, que intenta un enfoque así, archipelágico, y le funciona muy bien. Gracias de nuevo. No veo más, pero yo me gustaría agregar también dos inquietudes que tienen que ver con la teoría de Edouard Clisson, de la teoría de la relación, que es como un hilo conductor de muchos de los textos y lo que has presentado. Creo que es importante no pensarla de manera idílica. Hay algunas tendencias en algunos textos pensar esta identidad-relación de manera idílica, armónica, sino hay que pensarla también en contradicciones y también jerarquías, relaciones jerárquicas. Esto me parece importante y algunos de los textos lo han mostrado muy bien, creo yo, que has presentado. El segundo es que creo que no hay que ignorar tampoco que hay poblaciones, grupos humanos, comunidades que siguen aferrados a la búsqueda de una identidad raíz. Y también en respuesta a esta identidad relacional tan caótica, tan fragmentada y tan múltiple. Entonces me gustaría tener un comentario tuyo sobre esto. Bueno, ya tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. El comentario de Héctor Pérez Brignoni, ese texto, cuando estábamos terminando la introducción, nos lo recomendaron y lo leímos. Así que, porque es interesante desde la perspectiva de la economía, cuando pensamos, por ejemplo, todos los modelos de economía transnacional, ahí como que se hace más fácil ver esas conexiones. Incluso la pandemia se puede pensar desde toda la perspectiva de lo archipelágico, precisamente por todas las conexiones inesperadas que surgen, ¿no? Que se pueden ver trazando cómo se ha ido moviendo esta pandemia a nivel global, ¿no? Entonces la idea de que estamos todos conectados es ahora ya como que es un non-issue, me parece, ¿no? A partir de la pandemia. En términos de la pregunta sobre forma y saber, yo evidentemente no tengo el tiempo de hacer todas las cosas que a veces encuentro cuando estoy trabajando, así que me parece bien interesante la pregunta que presenta Valeria Guzmán.
y yo vi, por ejemplo, en los atlas producidos en el siglo XVI, ahí sería interesante trabajar, ver cómo se articula el contrapunto entre los mapas, la forma en que se organizan los distintos mapas, que siempre América venía al final, ¿verdad? Y la parte narrativa, donde sí aparecen menciones de distintos archipiélagos a nivel mundo, o sea, a nivel sistema mundo, ¿no? Entonces yo creo que, si entiendo tu pregunta, yo creo que hay una manera de pensar la noción de espacio, ¿verdad? Que en muchos de los mapas que se manejan desde el siglo XVII, siglo XVI-XVII, ya hay esa idea de esas conexiones que son importantes. Todos los mapas son en alguna manera son una selección, y al hacer esa selección se establecen unos sistemas de relaciones, jerarquías, conexiones, etcétera, ¿no? Entonces mirar los mapas desde ese lente le añade otro nivel, me parece, porque entonces también lo archipelágico es un proceso de interpretación, ¿no? Entonces es como hacer visibles las distintas jerarquías y prioridades que de alguna manera definen la forma en que un espacio se ha articulado para crear una representación cartográfica, ¿no? Y creo que por ahí, por ejemplo, la gente que está haciendo trabajo de estudios espaciales, una de las personas que teníamos en la antología trabaja ese tema, pero yo creo que hay muchísimo más por hacer y que me encantaría ver más sobre el tema, ¿no? Entonces, las preguntas que me haces, Werner, son sobre la cuestión de la relación no armónica. Casi todas las historias con las que yo trabajo no tienen relaciones armónicas, ¿no? Entonces, lo no armónico dentro del modelo de la ficción fundacional se veía como un proyecto nacional que fracasaba. Glissant nos da permiso para que eso no sea un fracaso. Esa es precisamente la naturaleza, ¿verdad?, de la realidad de la interacción humana. Entonces, es tratar de articular en determinados momentos estas acciones en concierto, que van a durar poco, que va a haber tensiones, que va a haber mucho ruido, y tratar de negociar esa tensión y no huir de eso. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo. Entonces ya el final no es ni feliz ni infeliz, tiene que ver entonces con la articulación de ciertas negociaciones que se logran o no se logran, y entonces qué significa eso y cómo tratar de entender eso sin borrar la diferencia, que es lo que a mí me gusta mucho de Glissant, ¿no? Y por último, sí, tienes toda la razón, el negarse a la identidad de raíz es también un privilegio, ¿verdad? Yo creo que alguna gente necesita tener el acceso a esa articulación, ¿verdad? Mi país es un ejemplo muy bueno. Nosotros no hemos llegado a ser nación, entonces la gente habla de la muerte de la nación. En Puerto Rico todavía hay un movimiento nacionalista que es muy importante, entonces a nivel cultural y a nivel político, ¿no? Entonces decir que ya eso está pasé, no está pasé, porque esa es la cosa, que la realidad de cada uno de nosotros no vivimos en los mismos tiempos, no tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Entonces la identidad, además la identidad de raíz surge en cualquier momento. Yo puedo ser lo más diaspórica y lo más flexible que me pueda imaginar, y de momento alguien me dice algo y yo vuelvo a una identidad bien boricua, bien definida, y empujo contra cualquier cosa que ponga en cuestión esa identidad, ¿no? Entonces yo creo que es un acto de balance entre esas dos posturas, ¿verdad? En la que hay que llevar, y que claro, Glissant está exagerándolo un poco al oponer uno contra el otro para darle permiso a esa otra identidad que no está afincada en una sola raíz. Muy bien, sí, completamente de acuerdo. Hay otra pregunta, comentario de Carlos Vidal. Tal vez cerremos con esta pregunta si no hay más. Y tu respuesta, por supuesto. Felicidades por la conferencia, dice Carlos. Más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. Así como la doctora Martínez San Miguel piensa el archipiélago a partir de la poesía, se podría a la inversa pensar la poesía a partir del archipiélago, donde cada poema vendría a ser una isla textual. Es cierto, es cierto. O sea que se puede llevar en ambas direcciones, y es una manera bonita de cerrar la conferencia, porque cuando uno lee a Glissant, uno está leyendo poesía, ¿verdad? Es teoría, pero es poesía, y los textos son muchos pedacitos, por eso fue que yo estaba poniendo los distintos pedacitos. No es una reflexión lineal. Él en realidad está escribiendo estos distintos pedacitos de poesía que cuando uno lee
va entonces hilando algún tipo de interpretación, ¿no? Entonces yo creo que la poesía también permite ese tipo de conversación, como viéndose entonces la poesía a partir del archipiélago. Muy bien. Si no hay más comentarios, preguntas por el momento, le agradezco otra vez a la doctora Yolanda Martínez San Miguel y al doctor Chochiudice por esta excelente presentación